La transfiguración, mis amados. Déjeme decirle que este es uno de los eventos más gloriosos que encontramos en 3 de los 4 evangelios. Mateo capítulo 17, Marcos capítulo 9 y Lucas capítulo 9. Pero la pregunta es, ¿qué fue realmente? Mire, la palabra transfiguración viene del griego metamorfo, de donde también viene la palabra metamorfosis. Literalmente significa ser transformado en forma o en apariencia. Ahora, en el caso de Jesús, déjeme decirle que no fue un cambio de naturaleza, porque siempre fue, es y será Dios mismo. Ahora, lo que sucedió en aquel monte, que la Biblia, déjeme decirle que en realidad no menciona qué monte fue, porque según los estudiosos están considerando que conforme a la altura, la visibilidad y también la cercanía con Galilea, pudo haber sido perfectamente el monte Tabor. Y lo que sucedió allí, mis amados, fue que su gloria contenida en él, que había estado velada internamente en su humanidad, pues se dejó abiertamente visible, se manifestó externamente y solamente se mostró de manera temporal y controlada. Ahora, en Éxodo capítulo 33, versículos 18 al 23, Moisés vivió una experiencia impresionante que se reflejó en su cuerpo, haciéndose muy visible en su rostro particularmente, con solamente ver, mire, de manera parcial, pues el reflejo de la gloria de Dios, cuando el Señor pasó detrás de él. Ahora, en la transfiguración de Jesús, por un momento sus discípulos estuvieron presentes y vieron la verdadera esencia de Cristo reflejada en su rostro y en sus vestiduras. Ahora, esto es algo realmente maravilloso. Piénselo por un momento. Mire, el Señor que había andado por los caminos con ellos, que había comido con ellos, incluso ellos habían dormido cerca de él, pues ahora tienen delante de ellos la abierta manifestación de la gloria contenida en su cuerpo. ¡Wow! Maravilloso. Entonces, déjeme decirle que la transfiguración es una transformación visible que muestra la realidad invisible. Y en Cristo particularmente fue la revelación de su gloria divina. Y esa misma palabra fue utilizada en Romanos capítulo 12, versículo 2 y 2 de Corintios 3, 18, para hablar de cómo los creyentes somos transformados por el Espíritu Santo a la imagen de Cristo. Ahora, en su contexto fue un momento muy especial en el cual Jesús, delante de sus 3 discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, se mostró en su gloria divina, brillando como el sol, con vestiduras resplandecientes y acompañado por Moisés y Elías. Y esto, mis amados, déjenme decirle que fue un anticipo muy visible del poder y la majestad de Cristo como el Hijo de Dios. Ahora, muchos se preguntan incluso, ¿qué significa la transfiguración en realidad? En pocas palabras, significa que Jesús reveló a sus discípulos una pequeña muestra de su gloria celestial para que entendiera que Él no era solamente un hombre, sino el Dios eterno hecho carne. Era sencillamente un recordatorio de que el camino de la cruz no terminaba en derrota, sino en victoria y en gloria. Fue una confirmación del Padre mismo, déjeme decirle, porque en ese monte se oyó la voz del cielo diciendo lo mismo que se escuchó en el bautismo de Jesús en Mateo 3, 16 y 17. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Solo que ahora se agrega la frase, a Él oíd. Y esto fue la señal muy clara, mis amados, de que Jesucristo es el Mesías prometido y que toda autoridad le pertenece a Él. Ahora, el motivo principal por el cual estaban solamente 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, y no todos los demás, es porque sencillamente eran parte del círculo cercano a Jesús. Y todo indica que Jesucristo quiso fortalecer su fe de manera muy especial, por motivos también muy especiales. Pedro, por ejemplo, líder visible de los apóstoles y pilar de la iglesia primitiva, necesitaba en este caso ser fortalecido en esa gloria de Cristo para la fe y también lo que estaba por venir. Jacobo fue el primer obispo, pastor y líder en Jerusalén y primer apóstol martirizado, y debía comprender que el sufrimiento forma parte del plan divino. Y finalmente, Juan, el discípulo amado, como dice la Escritura, fue el receptor de las revelaciones de Apocalipsis y veía sencillamente en la transfiguración un anticipo profético de la gloria de Cristo y también de las responsabilidades que tendría al registrar y comunicar la obra del Señor, anunciando la victoria y también la autoridad de Jesucristo. Ahora, escuche por qué es bien importante esto. Mire, en la transfiguración también aparecieron Moisés y Elías, y esto tiene un enorme significado. Mire, Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Ambos juntos, mis amados, muestran que toda la Escritura, desde la ley hasta los profetas, apuntaba a Jesucristo. Es como si, por ejemplo, en ese momento el Antiguo Testamento mismo estuviera testificando que Cristo es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Ahora, la pregunta sería, ¿la transfiguración acaso sucedió realmente? ¿O allí fue algo simbólico o sencillamente una visión del futuro? ¿Qué fue lo que pasó ahí, mi amado? Mire, el mismo texto nos está dando esta respuesta. Sí fue real, mi amado. Jesús se transfiguró, su rostro resplandeció, sus vestidos se volvieron blancos como la luz, y Moisés y Elías aparecieron allí hablando con él. Y déjeme decirle que esto no fue un simple sueño ni imaginación de los discípulos de Jesús, no, mis amados. Ahora, Jesucristo mismo, al final de todo este contexto, les dijo que no contaran a nadie de la visión hasta después de su resurrección. Entonces, ¿por qué lo llamó visión Jesús?
Ahora, más allá de que fuera real, también tenía un carácter profético. Jesucristo les permitió ver en ese monte un adelanto del reino, una muestra anticipada de la gloria futura que se revelaría cuando Él venga en su majestad. Y aquí está el punto clave, mi amado. Mira, Jesucristo es el Dios eterno y como Dios domina el pasado, el presente y el futuro. Él puede traer al presente la manifestación gloriosa del futuro para fortalecer la fe de sus discípulos. Y eso fue exactamente lo que pasó en la transfiguración. Entonces, cuando hablemos de este evento, mis amados, tengamos siempre presente cuál es bíblicamente su enseñanza. En primer lugar, que Jesucristo no es solamente un hombre, sino el Hijo eterno de Dios lleno de gloria. En segundo lugar, que toda la Escritura da testimonio de Él, porque la ley y los profetas apuntan a Jesucristo. En tercer lugar, porque la cruz no fue el final de nada, sino el camino hacia la gloria. Y por eso los discípulos necesitaban ver con sus propios ojos que la victoria ya estaba asegurada. Y en cuarto lugar, mi amado, que todos los creyentes vamos a ver esa misma gloria en Cristo cuando Él regrese y seremos transformados para estar con Él para siempre. Así que, mis amados, déjenme decirles, la transfiguración no fue solamente un hecho histórico del pasado, también fue una ventana al futuro, una especie de confirmación de lo que vendría. Y por eso cuando el Padre dijo a Él, oíd, esa, mi amado, sigue siendo exactamente, de manera muy precisa, la enseñanza central. Escuchar a Jesucristo, creer en Jesucristo y obedecer a Cristo, porque en Él está la gloria de Dios y es el camino a la salvación, a la vida eterna y a la presencia del Señor. Paz, gracia y misericordia de Dios sea con todos y que el Señor le bendiga.